Vamos a hablar de otro tema que no es la primera vez de la que hablamos en este Parlamento, que a mí me resulta muy curioso en muchas ocasiones cuando veo cómo estas votaciones se van variando entre los distintos grupos en función de dónde están o de dónde dejan de estar. Y volvemos a hablar, en este caso no de Naciones Unidas, pero sí de normativa europea, que como todas las directivas y como aquí hay mucha gente con formación en Derecho, ¿verdad, señor Alda? Usted, entre otros. Aquí de lo que tenemos que hablar es del cumplimiento de la legalidad europea, de la legalidad comunitaria y de cómo las directivas, traspuestas o no, son de obligado cumplimiento a partir de que transcurren los plazos determinados. Y de cómo las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son también o debieran ser de obligado cumplimiento. Cómo estamos abordando la eliminación de una ilegalidad constante y sangrante, podríamos decir, en nuestro país y, en concreto, en nuestra comunidad. Y que no es otro que el abuso de la temporalidad, el fraude en la contratación de los empleados públicos. Y cada vez que tratamos este tema en este Parlamento, la situación se agrava y se complica. Y se agrava y se complica porque llevan ustedes haciéndose trampa cotidianamente y colectivamente para superar e intentar darle la vuelta a esas propias sentencias, pues haciendo parchecitos que resuelven el problema o pueden resolver el problema para una parte, pero que siguen generando un problema de fondo definitivo para muchas personas. Porque después de esos procesos lamentables de estabilización que se han aprobado en nuestro país y que se han aplicado, hay cientos, hay miles de empleados públicos que están ya fuera de su puesto de trabajo como consecuencia de unos procesos de estabilización fraudulentos y absurdos. Y esos procesos de estabilización pasaban por un debate que teníamos en la anterior legislatura constantemente. Y era, ¿estabilizamos personas o estabilizamos plazas? Esto en el ámbito del sector privado está superado hace mucho tiempo. La temporalidad es sobre el puesto. Cambiando a la persona que ocupa, no deja de ser temporal ese puesto de trabajo. Por lo tanto, el tope máximo de esos 3 años que se ha aprobado en la normativa para evitar que se entronque con esa temporalidad permanente no pasa por sustituir a un temporal por otro temporal, que es como se viene aplicando en los últimos tiempos. O con el agravante de que necesitamos que trabajes, pero no te podemos contratar porque llevas 3 años, te mando al desempleo y ya veré lo que hago. Bueno, a ver si haciendo trampa, cogiéndolo del paro. Yo creo que las administraciones públicas tienen que tomarse esto en serio, mucho más en serio que los que viven de los toros. Aquí hay que tomarse en serio cómo actúa la administración pública en el cumplimiento de la legalidad vigente, especialmente de la legalidad comunitaria, que es legalidad española. Y es legalidad española porque la normativa comunitaria, las directivas, una vez traspuestas o una vez transcurrido el plazo sin su transposición, son de obligado cumplimiento. Y no queda tiempo. No queda tiempo, porque hay muchos trabajadores, empleados públicos y empleadas públicas que están ya en una situación de enorme precariedad. Y no es de recibo hacer lo que se hizo con las cláusulas suelo. O sea, ¿se acuerdan todos ustedes de aquellas cláusulas suelo que se llevaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se declararon nulas, que luego el Tribunal Supremo dijo que eran nulas, pero solo desde una fecha en concreto? Mientras tanto, después de años y años de pleitos que se acabaron ganando, hubo cientos de familias que, como consecuencia de esa aplicación de esas cláusulas suelo durante muchos años, acabaron en la calle, acabaron sin derecho a vivienda y acabaron expulsados de sus propias casas. Pues esto está pasando también con los empleados públicos, que muchos de ellos han acabado fuera de su puesto de trabajo y acabarán, como consecuencia de ello, fuera de sus casas sin derecho a techo y sin derecho a una vivienda digna. Y sé que saldrán aquí y me dirán ese artículo de la Constitución que hace referencia al principio de igualdad, mérito y capacidad. Léanse el artículo. El artículo de la Constitución que hace referencia a la igualdad, mérito y capacidad lo hace con respecto al acceso al empleo público. El acceso al empleo
público, no a la condición de funcionario. Por lo tanto, si tanto les preocupaba el principio de igualdad, mérito y capacidad, ¿cómo es posible que estén ocupando puestos de trabajo durante más de 15, incluso 20 años, personas que, según ustedes, vulneran el principio de igualdad, mérito y capacidad? ¿O es que la Constitución solo es aplicable cuando se le da la condición de funcionario de carrera? Porque la Constitución habla del acceso al empleo público, no de la condición en la que se presta. No vale seguir haciéndose trampas. Por tanto, hay que dar una solución, primero a las personas. Primero a las personas que han jugado un papel fundamental en nuestra sociedad, realizando tareas que eran necesarias por dejadez, vamos a dejarlo ahí, por dejadez de las administraciones públicas, por dejadez de los distintos gobiernos, o diría yo un peor, por una normativa europea que impide que se garantice esa tasa de reposición. ¿Recuerdan aquella tasa de reposición? Porque todos estos años que vienen trabajadores y trabajadoras contratadas en el sector público en fraude de ley viene como consecuencia de unas normas, aquellas tasas de reposición que también venían de la Unión Europea y que fueron apoyadas, aquella política que deriva de los años 2000, de la crisis de 2007 y 2008, y fueron apoyadas por Partido Popular y por Partido Socialista. Por lo tanto, años después hay que aprender de lo pasado, hay que estabilizar y hay que cumplir la ley. Todos sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es que o bien estabilizamos a esas personas contratadas en fraude de ley o bien abonamos indemnizaciones disuasorias. Y lo dice bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es una indemnización disuasoria, una indemnización de 20 días con el tope de una anualidad. Eso no es una indemnización disuasoria. Lo que estamos hablando es de indemnizaciones que hagan que las administraciones públicas lo miren muy mucho cuando abusen del fraude en la contratación y de la temporalidad. No existe patente de corso para las administraciones públicas. Pero es que además estamos hablando en muchas ocasiones de muchos profesionales para los que no hay relevo. Estamos expulsando para hacernos trampas al solitario de la empresa, del sector público, a muchos trabajadores que tienen que jugar un papel ahí. En ese sentido, proponemos que el Gobierno riojano reconozca la situación de abuso de la contratación temporal existente en el empleo público autonómico, realice ese diagnóstico público y detallado del número de empleados públicos temporales en situación de fraude de ley, que se paralice cualquier proceso de cese del personal temporal en situación de abuso de temporalidad hasta que se dé cumplimiento a la normativa europea, establecer mecanismos propios de estabilización en La Rioja que respeten esa normativa europea e instar al Gobierno de España para exigir la aprobación urgente de una ley de punto final a la vulneración de los principios del TJUE. Creo que es de justicia. Creo que ya va siendo hora de que demos una solución a la situación del fraude en la contratación temporal. Igual, en esto, señor Aldán, hasta ustedes están de acuerdo. Gracias.